Mi nombre es, voy a compartir pantalla, mi nombre es Leonela Barreto, como ya lo decía el facilitador. Represento a CEWAS. CEWAS es una organización suiza que tenemos desde el año 2010 trabajando en capacitación, en integridad, en desarrollo de ecosistemas de innovación, en emprendimiento y bueno, y como les decía, en conocimiento y capacitación, que es el tema que nos atañe aquí. Y bueno, cuando Mar tuvo, cuando recibí esa sorpresa, ese email de Mar, ella me comentaba que la idea era que habláramos o que hablara o que comentara acerca de justamente la capacitación o el desarrollo de capacidades para desatacar las barreras que nos impiden alcanzar el ODS 6. Y bueno, y la verdad es que cuando uno piensa en lo que hay que lograr para realmente llegar a la última milla, ¿no? Atender a las poblaciones que más lo necesitan con agua y saneamiento, que es un derecho básico, pues evidentemente las capacidades es fundamental. Esas capacidades, el recurso humano que nos permita a nosotros proveer de servicios de agua y saneamiento para los más vulnerables. Y si de hecho nosotros, por ejemplo, analizamos, ¿no?, todos estos factores aceleradores del marco de aceleración global de ODS 6, nos damos cuenta que nada es posible sin las capacidades. O sea, no es posible, ya lo comentaban los otros panelistas, capturar, analizar y utilizar la información, innovar, contar con los recursos financieros y además pues la gobernanza. Por lo tanto, las capacidades están básicamente en el centro de esa intención de asegurarnos que todo el mundo cuente con acceso a agua y saneamiento. Sin embargo, pues ya sabemos, ya conocemos, ¿no?, que por un lado el sector de agua y saneamiento siempre ha sido muy huérfano, más en saneamiento, y por lo tanto se le ha dado poca importancia, ¿no? Y esto ha generado que haya poca capacidad en todo el sector. Y pues generalmente se invierte en agua y saneamiento, en la infraestructura y se descuida las capacidades. Esto da como resultado, como ya bien sabemos, que existe pues una falta de recursos humanos a todo nivel en el sector que limita la prestación de servicios, o sea, limita que los ciudadanos, las personas tengan acceso a estos servicios básicos. Esto es muchísimo peor cuando estamos hablando de las poblaciones más vulnerables, que es justamente lo que venimos a conversar el día de hoy. Los asentamientos informales, existen alrededor de 120 millones de personas viviendo en asentamientos informales en América Latina y pues en las áreas rurales. Estas son las personas que están más expuestas a toda una serie de amenazas y que tienen los servicios que no son eficientes, a veces ni tienen servicios. Entonces aquí es bien interesante que con las capacidades o con las pocas capacidades que existen actualmente, va a ser muy difícil atender a estos dos escenarios bien particulares porque tienen características muy específicas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de asentamientos informales, o sea, pensemos un profesional de agua y saneamiento que ha sido, digamos, educado y formado bajo la convencionalidad digamos, de agua y saneamiento. ¿Cómo tiene esa persona las capacidades de atender, por ejemplo, las características específicas del hábitat, de esa aglomeración de edificios, de esas estructuras poco estables, el hecho de que haya falta de propiedad, las condiciones particulares de asentamientos informales, ¿no?, alejados del núcleo de la ciudad, con topografías complicadas, con falta de terreno? En los asentamientos informales suele haber inseguridad, con altas tasas de desempleo, de violencia, de criminalidad. Inclusive muchas de las pequeñas infraestructuras o estructuras que se instalan pueden sufrir de vandalismo, y también están las amenazas ambientales, ¿no? Ya sabemos estos deslizamientos de tierra que ocurren muy a menudo en estas áreas. Entonces, para todos los participantes, ¿no?, imagínense las capacidades que se necesitan para poder atender a este tipo de pobladores, bajo estas circunstancias en particular. Y lo mismo ocurre con las áreas rurales. En las áreas rurales tampoco, digamos, si tenemos una capacidad de diseñar, instalar y mantener sistemas de agua y saneamiento convencionales
nos sirven para atender estas características particulares. Por ejemplo, la falta de infraestructura y básica para llegar y atender a esas poblaciones, la dispersión, ¿no? Se habla de las poblaciones dispersas en las áreas rurales, esa multitud de pequeños poblados y casas dispersas, el hecho de que estas comunidades, las más vulnerables, las más necesitadas, a ellas les pedimos que sean ellas mismas las que se atiendan, los mismos pobladores, a diferencia de en las zonas con más capacidad, en las zonas urbanas donde tenemos empresas concesionarias, empresas de diferentes tipos que atienden a la prestación de servicio, pero no, en las áreas rurales le pedimos a los que sean los mismos pobladores a través de las juntas de agua que los hagan. Tenemos también el desafío cultural, esa aceptación y esa adopción de prácticas de higiene y saneamiento, y también las amenazas ambientales. Entonces, evidentemente, para atender estos casos bien complejos de las poblaciones vulnerables, se necesitan capacidades particulares que debemos tener en consideración cuando nosotros llevamos o desarrollamos estos procesos de desarrollo de capacidades. Y justamente cuando hablamos de capacitación, ¿no? ¿Qué es realmente la capacitación? Porque nosotros entendemos capacitación como talleres, ¿no? Todos 3 días reunimos, enseñamos y adiós. Pero realmente debemos cambiar el chip en la forma que vemos una capacitación, que es este proceso donde hay que construir capacidades, habilidades, competencias para llevar a cabo una actividad. Y este proceso debe hacerse de forma formal, estructurada y guiada. Entonces, como hablamos de un proceso, debemos partir de un diagnóstico y así hacer un diseño, una preparación, una implementación de este programa, de este proceso de capacitación que nos asegure que esas funciones o esas actividades que estamos llevando el día de hoy se hagan de mejor manera o de manera correcta el día de mañana. Y justamente ahí es donde hemos fallado en la forma como, o se falla normalmente, en la forma como se capacita en el sector de agua y saneamiento, que es más bien una entrega de conocimientos sin pensar cuáles son las diferentes funciones que cada uno cumple en la cadena de servicio, cómo la hace hoy y cómo la debería hacer el día de mañana para lograr el objetivo y cerrar las brechas. Y esto... aquí es importante también considerar que la capacitación no es solamente de saber algo, el conocimiento, ¿no? Esto forma parte de las capacidades cognitivas, es decir, la capacidad que tiene un individuo de entender, de percibir, de asegurarse de que sabe de qué se trata un tema, pero también muy importante las actividades actitudinales, es decir, el saber ser, el querer hacer, ¿no? Esa actitud que uno tiene para enfrentar el desafío y para llenar las diferentes brechas. Y también las capacidades procedimentales, que tienen que ver cómo hago yo algo, cuáles son esos procesos y cómo llevar a cabo diferentes tareas de forma ordenada. Entonces, hay que cambiar ese chip, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que debe hacer este funcionario, este miembro de una junta de agua, este empleado de un prestador de servicio, y asegurarnos de construir esas diferentes capacidades cognitivas, actitudinales y procedimentales. Pero aquí también hay otro puntito importante, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, la prestación de servicio en zonas rurales, se piensa, bueno, vamos a equipar de talleres o ofrecer talleres a las organizaciones comunitarias, a las juntas de agua, a las municipalidades para asegurarnos que haya esta provisión de servicios de agua y saneamiento. Pero nos olvidamos en muchos casos, y ocurre en muchos casos, que realmente hay una cadena de servicio, ¿no? Donde debe haber desde arriba, desde el nivel nacional, un plan de desarrollo nacional que nos indique desde arriba cuál es la estrategia, qué se quiere ser como nación y cómo se quiere atender a estas poblaciones, reconocerlo. Y este plan nacional es el que nos va a decir a nivel sectorial cuál es la visión, cuáles son las prioridades. Esta visión nos permite entonces tener un plan estratégico que incluye la formación de capacidades en agua y saneamiento para las diferentes poblaciones
Y este plan sectorial debería entonces traducirse a este nivel regional y así llegar al nivel municipal, a las organizaciones comunitarias, para entonces asegurarnos que haya esta provisión de servicio a los más vulnerables. Entonces vemos que no es solamente pequeños talleres a organizaciones comunitarias o aquellos que atienden a las poblaciones más vulnerables, sino realmente hay un intercambio, debería haber un intercambio desde arriba, una guía estratégica, una planificación, recursos, y desde abajo también toda una serie de data, de información, de realidades y necesidades. Y para que ocurra esta planificación de la forma en que realmente pueda cubrir las brechas, entonces debe haber una construcción de capacidades a todo nivel. Y pues es uno de los mensajes, construir capacidades a todo nivel. Necesitamos capacidades a nivel nacional, subnacional, a nivel privado. Hay que asegurarse que la fuerza de trabajo sea diversa y equilibrada, incluyendo a las mujeres en el género. Las capacidades, y esto también es otro mensaje clave, es más que un curso, que un taller. Hay que desarrollar el recurso humano, hay que desarrollar las organizaciones, hay que dotar de recursos, hay que innovar, hay que asegurarse que existe la investigación. Y pues otro mensaje aunado a lo que venían hablando nuestros colegas ponentes es que nosotros, quienes participamos en lo que es la cooperación internacional, debemos darle tanto peso a la infraestructura como a las capacidades cuando se realizan las inversiones. Entonces ya están mis 10 minutos y seguiremos conversando entonces en el debate. Muchísimas gracias.